bebé. Claro está que si algo le pasa a la mamá o no está, ¿se puede adaptar el bebé? Sí, pero por supuesto que va a traer sus consecuencias psicológicas. También es importante decirlo, o sea, tampoco puede sobrevivir o no puede sobrevivir, también eso está en tela de juicio, ¿sí? Pero la madre sí es muy importante a nivel biológico en estas primeras etapas. Sin embargo, ¿cuál es nuestro malestar? El desconocimiento de esto y entonces el prejuicio ante todo lo que se va haciendo en la crianza. Es decir, cómo el contexto, y hoy hablo de madre y padre, o sea, porque es importante esto, cómo el contexto le ayuda a la madre y al padre, a la familia, a criar un hijo o cómo le perjudica el contexto a la madre, padre, a la familia a criar un hijo. Esto muchas veces no se ve. Entonces, yo con lo que les quiero decir aquí es que el apego seguro no solo tiene que ver, es multifactorial, no solo tiene que ver con la mamá, no solo tiene que ver con el papá, no solo tiene que ver con el hogar, con el entorno, sino tiene que ver con todo el contexto que le rodea a esa familia. Ejemplo, si es una mamá, vamos a poner una mamá soltera, que entonces tiene que dejar a su hijo eh, cumpliendo los 40 días en la guardería para irse a trabajar, porque el contexto, si ella no trabaja, pues no le puede dar de comer a su hijo. ¿Se entiende? O sea, cómo el contexto participa, cómo todo lo que nos rodea está influenciando. Ahora les voy a dar otro ejemplo un poquito más social. Una familia que está en el súper, que los niños, por ser niños, se van a desregular, van a hacer berrinches, ¿ok? Y el niño en el súper está haciendo berrinche, ¿cómo el contexto social influencia en esa situación? Es decir, si empiezan, bueno, yo tengo una hija de 6, un bebé de ahorita ya va a cumplir 7 meses, bueno, pues si somos mamás, papás, nos ha tocado, ¿verdad? En el súper, por supuesto, experimentar un berrinche. Bueno, ¿qué es lo que pasa a nivel social? Por supuesto, te vas a encontrar personas que sean empáticas, pero también te vas a encontrar personas que con la mirada ya te están volteando a ver a ti y a tus hijos de ¿qué les pasa? ¿Cómo se les ocurre hacer un berrinche aquí en el súper? Entonces, esto es lo que tenemos que voltear a ver, porque ¿qué mensaje se está dando también a nivel contextual hacia las mamás, papás, niños, familias y hacia esa crianza? Vivimos en una cultura muy adultocentrista, en donde lo que importa es que el niño se comporte como adulto. Y esto afecta muchísimo en el tipo de apego, en la formación del apego. ¿Cuál va a ser nuestro antídoto terapéutico? Poder conocer las etapas de desarrollo del bebé, del niño, el adolescente, para que el adulto le pueda ir como sintonizando y proveyendo a ese niño lo que necesita, ¿sí? Lo que también les puedo decir que si en un hogar prevalece, ¿ok? Esa seguridad, esa confianza, ese de cubrir esas necesidades, pues lo más probable es que se tenga mayor resiliencia para enfrentar un contexto que a lo mejor puede llegar en ocasiones a ser hostil. El problema también radica cuando el hogar es el lugar hostil. ¿Ok? Entonces tenemos todas estas perspectivas que me gusta ampliarlas porque el apego no solo es tema individual, el apego es un tema relacional, es un patrón interaccional. ¿Ok? Les quiero mostrar un video, denme un segundito. Y ojo, lo que vamos a buscar es sintonizar esta parte primitiva con esta parte racional consciente. Cuando logramos hacer esa sintonía y esa congruencia, entonces viene esta parte de congruencia, de plenitud. De esto es difícil, complejo lo que estoy haciendo porque maternar, paternar es complejo, pero al mismo tiempo puedo disfrutarlo. Cuando no es así, entonces es al revés. Es muy difícil. Sí, soy responsable, pero no puedo disfrutarlo.
¿Ok? Entonces, cuando hablamos del apego visto desde lo psicocorporal, por eso les puse esta imagen, es decir, una persona como en esta introspección, pero al mismo tiempo está presente esta parte relacional. Ahí vemos como unos muñequitos interacción, o sea, como conectados, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo consciente? La pregunta es, ¿cómo me estoy relacionando? ¿Desde qué lugar me estoy relacionando? Esto resume esta parte de relación objetal. Cuando nosotros somos adultos, estamos replicando esto que interiorizamos en esa primera relación objetal con mamá, con papá y con estas primeras etapas de vida. Estamos replicando en esta interacción. Cuando hablamos de los psicocorporales, ir a ver desde el cuerpo, desde la observación, la atención, qué está pasando conmigo en esta relación, en este patrón de interacción. Desde qué lugar me estoy relacionando es lo que nos va a permitir resignificar tanto la interacción como el apego cuando ya somos adultos. ¿Ok? Cuando somos adultos estamos hablando de esa resignificación. Vamos a ver justamente que la adaptación del apego es un concepto relacional. Pero antes sí quiero aclarar algo. El apego es algo biológico, natural, que se da en nosotros como humanos, desde que, como lo decimos ahorita, desde que nacemos. La teoría del apego estudia esta interacción, ¿ok? Entonces, la teoría del apego viene de la teoría psicoanalítica y también estudia la etología, que es el estudio de los mamíferos, de cómo se relacionan entre ellos. Y es relacionar esta parte que les decía yo, o sea, cómo siendo nosotros mamíferos estamos adaptándonos con ese apego, ¿sí? Ahora, el apego, si los niños, papás, vamos a ver, ahí está, si los papás están o no están, si los papás son responsables o no son responsables, los niños, los bebés, los niños se apegan sí o sí. Esto también es algo muy interesante. ¿Por qué? Por eso tenemos un apego seguro y por eso tenemos un apego inseguro. Porque el bebé niño necesita sí o sí apegarse para sobrevivir. Aunque sea una mamá irresponsable o un papá irresponsable, aunque sea una mamá violenta o un papá violento, el niño se va a pegar. Aquí yo creo que nos podríamos explicar lo que Dulce preguntaba, ¿y por qué me cuesta tanto desapegarme de aquello que duele o que me hace daño? Esto también lo podemos ver, o sea, esto nos pasa como humanos, por supuesto, pero si lo vemos también en los patrones de violencia familiar, en las víctimas de violencia, expuestas por mucho tiempo a esa violencia desde chiquitos, esto les va a pasar. Es decir, o sea, yo sé que me hace daño, pero no puedo desapegarme de este entorno. Otra cosa que va a pasar, si es muy fuerte el grado de exposición, es que van a justificar a su agresor. Es precisamente por esto, porque es lo que introyectaron, es lo que aprendieron y fueron haciendo discursos de que esto es el amor, ¿sí? O sea, este maltrato es el amor, es inconsciente. Claro que se puede resignificar, sí, pero también va a tomar su proceso, su tiempo, su catarsis, ¿verdad? Muchas cosas va a tomar para que se pueda hacer. Ya explicando esto, ahora sí me voy al concepto relacional. El apego en la infancia es la conexión emocional y la coordinación conductual entre el infante y el cuidador. La figura de apego es el cuidador que crea el vínculo con el infante. Ya lo vimos que mamá biológicamente en las primeras etapas es la principal figura de apego, por así decirlo. Pero ¿qué pasa si mamá no está? ¿Qué pasa si mamá trabaja demasiado? ¿Puede haber otras figuras de apego? Sí. ¿Puede ser la nana? Sí. ¿Puede ser el papá? Sí.
¿Puede ser la abuelita que cuida del niño? Sí. ¿Ok? O sea, tampoco es como condicionado. Por eso les digo que es multifactorial. ¿Ok? Entonces, el tipo de apego se le atribuye a una característica de la forma de relacionarse y no precisamente una característica de la identidad del infante. Esto también a nivel terapéutico nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque lo que más vamos a estar escuchando es, yo soy de apego evitativo, yo soy evitativo y por eso me comporto de esta forma. Es un ejemplo. Con esta frase que estamos diciendo, mi identidad es evitativa, por eso mi conducta es así. ¿Dónde entra lo limitante aquí? Que entonces si es tu identidad te va a costar muchísimo más trabajo resignificar, porque has dicho que es parte tuyo, ¿se entiende? No, el apego es un patrón relacional que por supuesto afecta a la identidad de la persona, pero que también se puede ir resignificando el patrón para que la persona resignifique su autoconcepto. No es lo mismo decir, a ver, a mí me cuesta trabajo que se acerquen a mí porque siento ansiedad, a que yo diga, es que soy una ansiosa, ¿verdad? Y no me sé relacionar o no puedo relacionar. ¿Por qué? Porque estoy dando con el lenguaje la posibilidad de cambiarlo. Entonces, esto también es bien importante. ¿Por qué es importante en los niños? Porque los niños, bebés, niños hasta la adolescencia, se sigue formando, se sigue madurando, desarrollando nuestro cerebro y todas nuestras capacidades. Si nosotros al niño de 5 años le determinamos que ya tiene el apego consolidado como, a ver, es que es ansioso, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos limitando. Pero que sí podemos reconocer conductas. Tiene conductas evitativas o tiene conductas ansiosas o tiene conductas desorganizadas, lo cual nos da la posibilidad a los adultos que les rodeamos ayudarle también con la interacción a que resignifique esas conductas. ¿Sí? Esto es, o sea, nos cambia la vida inclusive si tenemos hijos, ¿ok? Porque es muy cultural que nos atribuyamos estas características relacionales a la identidad. Muy, muy. Es más, o sea, yo todavía me sigo corrigiendo, ¿no? O sea, automáticamente, ¿cómo te dices las cosas? Es decir, a ver, no, es que yo soy así. No, a ver, tengo una conducta y esto te permite el cambio. ¿Por qué me sigo corrigiendo? Y se los digo como ejemplo, porque eso aprendimos. ¿Se entiende? Eso se nos quedó. Entonces lo hacemos de forma automática. Entonces es irnos corrigiendo de cómo nos lo estamos diciendo o cómo se lo estamos diciendo a ese otro. ¿Ok? Nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que nos damos cuenta, podemos empezar a actuar primero con empatía al propio proceso y luego con responsabilidad en el presente de qué podemos hacer, tanto diferente como buscar inclusive estrategias, nuevas estrategias, nueva ayuda que nos permita cambiar esa forma de, ¿no? Porque seguimos en que es un tema interaccional. El apego seguro no es, fíjense las creencias erróneas, el apego seguro no es todo el tiempo voy a estar bien. Creencia. El apego seguro no es que no me voy a enojar o no voy a sentir emociones displacenteras o voy a ser una madre o padre perfecto. Eso no es. O voy a tener una crianza perfecta. Eso no existe. ¿Qué es entonces el apego seguro? Bueno, el apego seguro lo podemos definir como la disponibilidad de la madre, del padre o del cuidador para el niño en el sentido de sintonizar con el niño para reconocer sus verdaderas necesidades y en la medida de lo posible cubrirlas. Digo en la medida de lo posible. Siempre va a haber algo que no pude, me falló esto, pero en la medida de lo posible vas a cubrir como un mínimo un 30%. Hay
Hay hoy mucha información al respecto, estudios que nos dicen que un 30% de que el adulto, el cuidador, esté presente y cubra, sintonice verdaderamente con estas necesidades, porque lo intenta, porque ¿qué creen? No siempre lo acertamos, pero lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos. Y en ese 30 le das, estamos construyendo esa plataforma de seguridad, porque el niño se le queda que puede contar con sus papás o sus cuidadores. Fíjense cómo esto nos cambia las marañas, ¿no? O sea, el niño puede contar con sus cuidadores. El niño sabe que si se cae, el papá o la mamá le van a ayudar. Esto es un apego seguro. El niño sabe que si tiene una necesidad, conforme vaya creciendo, la puede ir a decirle a mamá, papá o cuidadores que tiene esa necesidad, porque hay confianza, ¿sí? E inclusive, ¿nos hemos equivocado en la crianza, por ejemplo? Pues por supuesto que sí. Cuando nos damos cuenta que nos equivocamos, ¿qué podemos hacer? Si es una equivocación con el niño, que no sé, se me ocurre, tuviste un mal día, explotaste y dijiste algo que no querías decir, ¿cómo generamos un apego seguro ante este error? Nos acercamos, sintonizamos, ya que reflexionamos nosotros y decimos, discúlpame, yo no te quería decir eso, estaba en un mal momento, no te tengo por qué hablar así. Nos tenemos que hablar con respeto, discúlpame. ¿Qué le enseña esto a tu hijo? A que obviamente no eres perfecta ni perfecto, pero que tienes la capacidad de rectificar, pedir disculpas y tratar de resolver esto. ¿Qué va a replicar él en un futuro? Pues esto. Hoy podemos ver adultos en general que les cuesta trabajo el simple hecho de reconocer que se equivocaron. El simple hecho de reconocerlo solo. Menos hablemos de una disculpa, ¿no? De un acercamiento con humildad y empatía, decir, oye, perdón, sí me pasé. Entonces aquí es donde cambiamos justo este paradigma. No es un perfeccionismo, no es tienes que hacerlo con una receta de cocina, no. Es desde cómo con tu conducta y tu interacción generas confianza, seguridad, protección, libertad y autonomía. ¿Y cómo lo vas aprendiendo? Fíjense qué interesante. ¿Cómo vas aprendiendo a hacer eso? Porque vas a errar. ¿Se entiende? A lo mejor van a haber situaciones donde digan, no sé qué hacer. Bueno, ¿cómo primero me hago caso y cómo busco también alternativas que me puedan ayudar en esto que no sé qué hacer? ¿Cómo aprendes? No cómo es, tienes que saber en el sentido racional qué hacer. ¿Ok? Entonces, aquí, justo en esta introducción de lo que es la teoría del apego, es indispensable que podamos identificar en la persona, ¿ok? Ya sea niño o adulto, niño, adolescente o adulto, la identidad. La identidad tiene que ver con el autoconcepto. Por supuesto que un niño lo está construyendo, no lo ha consolidado. Un adolescente ha construido una parte, pero sigue en desarrollo y en descubrimiento de esa identidad, de quién es, en esa percepción de sí mismo. Y un adulto ya lo ha consolidado ese concepto, pero eso no quiere decir que no lo pueda resignificar. ¿Ok? La conducta viene justamente tanto de ese autoconcepto como de ese sistema de creencias que vamos, esos aprendizajes que vamos teniendo y después cómo los replicamos en nuestra interacción, la conducta que vamos teniendo hacia el entorno situacional o de una relación interpersonal, ¿ok? Y de esa conducta, es decir, yo a la hora de saludarles, hola, ¿cómo están? Eso es una conducta. Cuando ustedes me regresan el saludo, hola, muy bien, ¿y tú? Eso es otra conducta. ¿Qué genera esa interacción, ese conjunto de conductas? Interacción. Y esa interacción, el conjunto de interacciones generan dinámicas relacionales. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo a veces mezclamos todo. Lo interesante en la labor terapéutica
es ir reconociendo todo esto: identidad, conducta, interacción, dinámicas relacionales. ¿Cómo se construye el apego en un ser humano? Aquí estamos viendo a la mamá y al bebé, ¿ok? Y estamos viendo que esto es indispensable. Pues este es el primer contacto biológico, psicológico que va construyendo ese apego, ¿ok? Lo vamos a llamar la relación diada, mamá, bebé. Es la constante responsabilidad adulta hacia el bebé durante los primeros meses de vida. Establece un patrón relacional de consistencia, de seguridad en la psique del bebé. ¿Ok? Fíjense esta palabra que también es indispensable que la entendamos: consistencia, persistencia, constancia. ¿En qué? En el cuidado al bebé, al niño, sin llegar a caer en la parte, ¿cómo decirlo?, obsesiva, porque por supuesto que también esto puede pasar, ¿ok? Es decir, cómo estamos ahí, pero cómo también, por eso es apego y exploración, pero cómo al mismo tiempo podemos ir soltando, ¿sí? Porque estamos a favor de la autonomía del bebé y del niño. Entonces, desde que nace nuestro bebé, ya está formando su autonomía. ¿Cómo? ¿Cómo es su llamado a esa autonomía? Llorando, ¿ok? Su llanto es: aquí estoy, necesito. Es la única forma cuando nace que tiene para decirnos necesito algo, y es su primer paso a su autonomía. Fíjense, si el adulto, mamá, papá, vamos a poner mamá, papá, cuidadores, acuden a este llanto para revisar qué necesita, que lo más probable es alimento, se hizo del baño, necesita dormir, o hay otra, o tiene cólico, o tiene algún malestar, o tiene esta necesidad de apego emocional, ¿ok? Esas son nuestras posibilidades cuando tenemos un recién nacido. ¿Qué pasa cuando el adulto acude a este llanto? Uy, las creencias, se va a hacer berrinchudo. No, todo lo contrario, el bebé va a saber desde este primer contacto que es importante, que sus necesidades son importantes, que el adulto está acudiendo con esta consistencia a cubrir estas necesidades. ¿Qué pasa cuando va creciendo? Bueno, esta autonomía, conforme va creciendo, en cada mes vamos a ver un desarrollo en el bebé que es en los primeros meses muy acelerado. ¿Ok? Ya cuando llegan al año, muchas veces como ya vamos viendo que es más lento. Pero en los primeros meses de vida, este desarrollo es aceleradísimo, y lo que pasa en el bebé a nivel fisiológico, biológico, psicológico, neuronal es impresionante. Bueno, cuando el bebé empieza, por ejemplo, vamos a poner a gatear, este es otro paso de autonomía. Yo puedo, yo soy capaz, yo alcanzo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría en esta parte obsesiva, por ejemplo, con una mamá o papá que no le dejen al bebé gatear? Ejemplo, yo conozco un caso que porque hacía mucho frío, no le dejaban al bebé gatear. ¿Qué está pasando ahí? Entonces ya no solo se está dando el apego, sino que se está sobreprotegiendo y se está atropellando la autonomía, ¿sí? Entonces esto es bien importante, por eso es apego y exploración. Hay que ir reconociendo estas dos para que no atropellemos esa autonomía. Ahora, lo contrario, ¿qué pasa con la negligencia de no estoy cuando el bebé me necesita y entonces crece, ahora sí que como mascota, como Dios le dio a entender, ¿no? Nos dicen, ¿qué pasa ahí? Pues también esta autonomía se ve comprometida, ¿ok? Y a lo mejor por supervivencia puede ser que la logre desarrollar, pero la va a desarrollar desde un lugar donde se lastime. Y entonces, ¿qué pasa cuando somos adultos? Y están estos dos patrones: la sobreprotección, el adulto no es capaz de hacer por sí mismo, de cubrir sus necesidades, de ser responsable, de hacer lo que le corresponda, ¿ok?
Y cuando hay negligencia, ya sea por, ¿cómo se dice?, ausencia o por violencia, pues lo que puede llegar a pasar en el adulto es que se vuelve excesivamente responsable, ¿verdad? Yo no necesito, se sigue lastimando. Yo puedo sobrevivir sola o solo, pero entonces yo no necesito nada. Y esto pues también sigue haciendo daño, ¿se entiende? Y aquí es la clave medular para entender el apego inseguro. Paso a eso. Aquí tenemos un bebé que en los primeros 18 meses de vida, les explico rápido esto. ¿Qué pasa en los primeros 18 meses de vida? Muchas cosas, ¿ok? De hecho, se dice que la consolidación de esta plataforma es en los primeros 18 meses de vida. Esto no quiere decir que ahí se quede, no, seguimos aprendiendo, pero ya hay un patrón en esos primeros 18. ¿Por qué? Porque pasa la parte de la concepción, la gestación, el embarazo, el nacimiento, el posparto, y no son cosas sencillas, es complejo todo este proceso, la exterogestación, la lactancia y la alimentación complementaria. Y obviamente pasan más cosas. Lo que estamos hablando aquí es la diada mamá-bebé, que es esto que está pasando aquí, estas características, es lo que mantiene y consolida ese vínculo, mamá-bebé, y ese patrón de apego. Entonces, fíjense todo lo que pudo haber pasado aquí, ¿se entiende? También quiero que metan el contexto para que entendamos. Es decir, nacimiento posparto. ¿Es sencillo para la mujer? No. ¿Es sencillo para el padre? Tampoco. Pero a ver, ahí les va. Les voy a contar mi experiencia con mi esposo, con mi segundo bebé, ¿no? Yo lo veía a él, o sea, yo estaba con mi bebé recién nacido y todo, yo no me podía mover en la primera semana mucho, y él estaba encargado de todo, de mi hija de 6 años, de llevarla, de traerla. Yo lo veía mega cansado. Digo, yo también, a lo que voy es también cuando somos equipo, no es fácil para ninguno, no sé si me da a entender. Exhaustos los dos, tratando de ser equipo. O sea, es un proceso sumamente complejo. Ahora vamos a imaginarnos a una mujer sin este apoyo, ¿ok? Vamos a imaginarnos a una mujer o a un padre, también puede pasar un padre sin apoyo. Entonces, ya es complejo el proceso. El contexto influencia también en este proceso, ¿ok? Vamos a imaginarnos que en el posparto, la mujer, con todos estos prejuicios también, pues la pasó todavía peor, ¿no? ¿Cómo la puede pasar peor la mujer? Pues teniendo a los familiares, oye, quiero ver a tu bebé, oye, no seas payasa, oye, ¿por qué no nos dejas tocarlo? Oye, ¿se entiende? Bueno, aquí el respeto es hacia la mujer, el papá y la familia, como ellos quieran vivir esta etapa, ¿sí? O sea, como ellos lo quieran lidiar. Si lo quieren lidiar la mamá con su mamá, bien. Si no lo quiere lidiar con la mamá, lo quiere lidiar con la pareja, bien. Si quieren invitar a la familia, bien. Si no lo quieren hacer, bien. ¿Se entiende? Pero socialmente hay demasiada presión en estos procesos. Yo lo que quiero aquí dejar como en conciencia y sensibilización, es un proceso tan importante para el bebé, para la mamá, para el papá, para la familia, para los hermanitos si hay, que deberíamos de respetar, porque esto va a influenciar a que se pueda ir construyendo un apego seguro. Fíjense cómo sí podemos ayudar, ¿no? O sea, muchísimo. Con nuestra mirada, con nuestra conducta, con nuestra interacción hacia estos procesos. Nos van a llegar mamás, como nos decía Dulce, con mucha culpa. Yo soy mamá y también he lidiado con eso de decir, me tengo que liberar de toda esta culpa. Sí, nos van a llegar mamás así. ¿Cómo podemos apoyar? También dando esta perspectiva de es tu elección, es tu decisión, es tuya y de tu pareja y de tu familia, de lo que son ustedes como familia, ¿sí? Esto a la persona pues le puede dar mucha seguridad, tranquilidad, capacidad, apelando a su autonomía. El apego del infante se basa en los patrones de interacción entre los infantes, sus cuidadores,
Las variaciones en la calidad de apego son los fundamentos para la organización de su identidad, personalidad. ¿Ok? Esto ya lo vimos. Me paso a la que sigue. Y vamos a entender la parte medular del apego inseguro. Y ya lo estamos viendo, que es desde estas tempranas etapas, el niño, bebé niño, percibió que los adultos no estaban disponibles para cubrir ¿qué? Sus necesidades más básicas de supervivencia, psicológicas también, emocionales, fisiológicas y del contexto. Estamos hablando de muchas veces. No estamos hablando de una vez que se te fue el avión y no, estamos hablando de que es un patrón, de que sucedió muchas, muchas veces. ¿Ok? Este apego inseguro compromete sí o sí a la autonomía, lo que decíamos hace ratito. Por lo tanto, cuando tengamos estas conductas de apego inseguro, con lo primero que podemos ir trabajando es con el autoconcepto, con la autonomía y con el autocuidado. Esas tres cosas son claves para que la persona pueda ir resignificando esta parte de su adaptación de interacción con el tipo de apego. Tiene que ver con la autoestima, con la autonomía y con el autocuidado. ¿Ok? Autoconcepto tiene que ver cómo se percibe la persona a sí misma. ¿Sí? Que la persona pueda mirarse también de una forma sincera con decir, estas son mis virtudes y estos son mis defectos. Yo les digo, a veces veo que da miedo la palabra defecto, pero es parte de la vida, ¿no? Más bien cómo la miramos, es decir, cuál es la oportunidad del defecto. Entonces, mis virtudes, mis defectos, ¿cómo me puedo mirar para que yo crezca a través de mirar esto? Ocupo mis virtudes de forma constructiva y ocupo mis defectos también de forma constructiva, porque aprendo de ellos y tengo la oportunidad de generar nuevas habilidades a través de reconocerlos. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. La autonomía, que es lo que decíamos, mi capacidad de responder a una situación en la vida y resolverla. También es la capacidad de la persona de volver a ver sus necesidades y poderlas cubrir, ¿sí? Tanto físicas, emocionales, psicológicas, interaccionales y sociales, ¿ok? Esas necesidades para que al reconocer las necesidades se puedan aterrizar en conductas tangibles que le permitan a la persona regularse. Con esto estamos hablando de una buena regulación emocional, porque estamos hablando de cubrir esas verdaderas necesidades, ¿ok? Vámonos con la adaptación, ya vamos a terminar con esto, vámonos con la adaptación del